El gobierno de España se pasa todo el día repitiendo la propaganda por la cual te dice que España es líder en crecimiento económico y en mejora de todos los aspectos macroeconómicos, pero la evidencia es que España es líder en pobreza infantil y además está empeorando en todos los aspectos con respecto a la Unión Europea en lo que realmente le importa a la gente. Vamos a hablar de todo ello. El gobierno de España siempre entregado a la propaganda y la realidad es que la propaganda no cala. ¿Por qué? Porque los datos son absolutamente brutales y en muy poco tiempo la OCDE y la Unión Europea le han sacado todos los colores al gobierno en cuanto a su propaganda. Acompáñame. Dato duro. España líder en pobreza infantil con récord de recaudación fiscal. La Comisión Europea coloca en situación crítica con un tercio de los niños en riesgo de pobreza y exclusión, tras empeorar y solamente superados por Bulgaria. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque claro, el gobierno siempre oculta el hecho de que España, cuando llegaron ellos al gobierno, en el año 2018, estaba en el puesto número 6 en cuanto a riesgo de pobreza y exclusión, tasa de riesgo de pobreza y exclusión. Tenía por delante a varios países. Con el gobierno de Sánchez, España no solamente ha empeorado, sino que ha empeorado de manera significativa con respecto a la Unión Europea y ha pasado a ser el segundo país de la Unión Europea, tercero incluida Bulgaria, pero es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo porque eso ha ocurrido con el mayor estímulo fiscal de la democracia, el mayor estímulo monetario de la democracia, con toda la ayuda del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea y además subiendo masivamente los impuestos y generando ingresos fiscales récord, aprovechando la inflación para lucrarse de la clase media al no deflactar los impuestos. No solamente eso, sino que la OCDE acaba de publicar los datos de la economía española y alerta sobre las enormes dificultades que hay con respecto a la deuda y con las pensiones al límite. Efectivamente, la Comisión Europea ve riesgo de que España supere en 2026 el límite de gasto pactado, es decir, el gobierno sigue hundiendo la economía, aumentando el gasto público sin control, sin presupuestos. Y la OCDE advierte de un punto de inflexión para España con las pensiones al límite y una crisis de vivienda con un déficit estructural enquistado. ¿Qué nos dice todo esto? El gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. El gobierno de España ha contado con más de 400.000 millones de estímulo fiscal. Ha contado con más de 300.000 millones de estímulo monetario. El apoyo del Banco Central, el apoyo de la Comisión Europea. Ha aumentado la deuda en más de 350.000 millones. La deuda, incluso en términos de deuda sobre PIB, está por encima del 103%, pero claro, solamente se ha reducido la ratio por el denominador, el Producto Interior Bruto nominal. ¿Qué significa eso? Que en realidad no se ha reducido la deuda, por eso los costes de la deuda han pasado, los costes por intereses de la deuda han pasado de 29.000 a 42.000 euros, millones de euros con el gobierno de Sánchez. Por supuesto, cuando se te disparan los costes por intereses de la deuda, eso claramente no es porque estés reduciendo la deuda, ¿verdad? La deuda ha aumentado. De hecho, la deuda total de las administraciones públicas está por encima de los 1,7 billones que te publican oficialmente. En los datos oficiales se habla de deuda según el protocolo de déficit excesivo, 1,7 billones, 103% del Producto Interior Bruto. La deuda ha aumentado en términos absolutos y sobre PIB. Pero, importante, es que esa no es la
deuda total emitida. La deuda total emitida que se paga y que se debe en los pasivos totales de las administraciones públicas superan los 2,2 billones, más de un 135% del Producto Interior Bruto. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Dato duro también. España ha pasado de ser el sexto país en tasa de riesgo de pobreza y exclusión a ser el segundo país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión. Dato duro también. La carencia material severa ha subido con el gobierno de Sánchez entre 2019 y 2024. Dato duro, el empleo que tanto hablan no son 22,7 millones de afiliaciones, sino que lo que muestra no son afiliados, sino afiliaciones. ¿Por qué? Porque está dopado por pluriempleo, más de 600.000 personas, y por una enorme cantidad de empleo público, más de 250.000 nuevos empleos públicos, más una cantidad enorme de contrataciones, afiliaciones sin remuneración. Por eso no hay récord de empleo cuando la tasa de actividad está en el 59%, es decir, estancada desde el año 2019. Y la tasa de empleo solamente ha subido ligeramente. Eso demuestra que lo único que ha ocurrido en el empleo ha sido un aumento gigantesco de inmigración. ¿De acuerdo? Y por eso la tasa de actividad y la tasa de empleo en realidad no mejoran significativamente. Es más, el paro efectivo no ha bajado. El paro efectivo, que estaba en 3,4 millones de personas en el año 2019, sigue en 3,4 millones de personas ya en 2025. Y vuelvo a repetir, tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Por supuesto que sube el PIB cuando lo dopas con aumento de inmigración y con gasto público y los fondos europeos, obviamente el PIB sube. Pero el déficit estructural no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado, como dice la OCDE. Pero además no se han reducido los desequilibrios, sino que se han disparado. Y encima te intentan vender con esos datos atroces, la mayor tasa de paro de toda la OCDE, la mayor tasa de pobreza y de exclusión de la población infantil solamente aumentada por otro país de la Unión Europea. Empeoramiento generalizado en carencia material severa, empeoramiento generalizado en lo que es la verdadera precariedad, porque claro, la tasa de temporalidad real no se ha reducido. ¿Qué es lo que pasa? Que le han cambiado el nombre a los contratos de obra y servicio y estacionales y ahora los llaman fijos discontinuos y esconden más de 700.000 fijos discontinuos inactivos que no aparecen en las cifras de paro. Pero, ¿sabes que hay más de 8 regiones en España donde hay más personas percibiendo subsidios de paro que parados oficiales? Esa es la realidad de España. Maquillaje y de expolio. Maquillaje, expolio, propaganda y miseria. Lo que pasa siempre con el socialismo. Y luego le echarán la culpa de los recortes al que venga detrás a solucionar el agujero fiscal que ha creado este gobierno. Que no te engañen.